Y ya huele a sí, mundial, qué maravilla. viendo estas imágenes de este bebecito recién nacido, recuerdo los muchos cuidados y recomendaciones que hacen cuando hay que visitar a un bebé recién nacido, el tema del lavado de manos, del tapabocas y de las vacunas. Y una de las vacunas que más recomiendan para quienes vayan a visitar a un recién nacido es de la vacuna contra la tosferina. Es una de las que más requieren quienes visitan a un recién nacido. Hay quienes dicen, no, pero yo no me voy a vacunar de eso, y le tosen al bebecito. Y hemos visto lo grave que es que un bebé recién nacido enfrente una enfermedad respiratoria. Pues llega nuestro invitado, el doctor Luis Farias, él es gerente médico de Colombia Sano, para hablar de enfermedades respiratorias. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Excelente. Bueno, que nos esté visitando. Gracias. Luis Farías, bienvenido a Café Claro, esperamos esté muy cómodo y este vientecito que entra y usted me ve a mí que estornudo y piensa uno, estos son picos de enfermedades respiratorias porque cada cuánto dan en Bogotá, o sea, a veces es lo que uno más escucha, pico de enfermedad respiratoria, los niños entraron al colegio, pico de enfermedad respiratoria, los niños en el jardín, pico de enfermedad respiratoria, cada 15 días tenemos un pico, ¿cómo es la cosa? Bueno, Paola, gracias por la pregunta. Todo el año tenemos casos de enfermedades respiratorias en Colombia y en Bogotá, pero tenemos dos frecuencias, 2 meses, 2 zonas en el año, entre marzo y mayo y entre septiembre y noviembre, que llamamos los picos respiratorios, que es cuando la cantidad de personas enfermas se incrementa de manera gradual y aumentan las consultas de urgencias y hospitalizaciones. Ok, bueno, ahí yo quiero hacer énfasis, doctor, porque este año cumplimos 6 años de la pandemia, ¿verdad? De todo este proceso tan difícil que pasó el mundo. Pero además, ahora nos cuentan del antivirus, que ya llegaron personas con este virus, que no sé qué, que ya aterrizaron a España, que los van a recibir, en fin. ¿Esto trae problemas en Colombia, que volvamos a tener una pandemia por el antivirus? Bueno, es una pregunta muy interesante, Zahira. Yo no soy experto en antivirus, no te podría contestar esa pregunta en particular, pero aprovecho para mencionarte que las enfermedades respiratorias en su mayoría son producidas por virus, como el rinovirus, como el virus sincicial respiratorio, como influenza. Okay. Frente a algunas de las cuales tenemos estrategias de prevención, básicamente. Pero entonces Sí. tengo preguntas sobre estos picos y estas fechas que nos mencionaba. ¿Por qué en esas fechas en particular? Lo pregunto es porque muchos dicen, ¡ay, la lluvia, se va a resfriar el niño! ¡Ay! Y yo digo, no, los pies descalzos, si le entra un frío por los pies. No, pienso como mamá y el doctor pues me va a sacar de la duda. Mi hijo se moja, mi hijo a veces no lleva saco, mi hijo a veces camina descalzo y no se enferma. Porque yo digo, es que no le está tosiendo a alguien, o sea, el virus es que se lo pase a alguien, pero la lluvia no tiene virus, ¿o sí? Es una buena pregunta. Hay condiciones que hacen que las enfermedades respiratorias se transmitan más fácilmente, como la temporada de lluvias y el aumento de la humedad en el ambiente. Adicionalmente, coincide con los picos de asistencia a colegios y a jardines. Entonces, esto que sí se lo facilita la pasan. transmisión de persona Claro. a persona. Y las fechas, ¿por qué? Entre marzo y mayo y entre septiembre y noviembre, aunque esto varía de año a año y como bien lo mencionaba, después de pandemia tuvimos unos cambios en los picos respiratorios, pero se ha estabilizado recientemente esas 2 fechas. El pico más fuerte es ahora, entre marzo y mayo generalmente. Ahora, justamente que tocas el tema de la pandemia, que también Sagi lo entró en coalición, estaba viendo un número justamente en pantalla, 359.000 personas en este momento están sufriendo por este pico. Pero doctor, acabamos de pasar una pandemia y digamos que de alguna otra manera siempre hemos tenido el pico. Después de la pandemia, ¿este pico es más agresivo? Bueno, es una buena y una pregunta muy interesante. Se observaron varias cosas después de pandemia inmediatamente. El patrón en que los virus circulaban cambió y en ocasiones tuvimos el pico desplazado más cerca de mitad de año o inclusive más continuo en el año. Ajá. Con respecto a la agresividad, no hay datos que hayan mostrado que recientemente haya cambiado la agresividad, pero sí es importante saber que las personas cuando tenemos el pico respiratorio, los que más afectan son los niños pequeños. Y se presiona mucho los servicios de urgencia, hospitalización y de cuidado intensivo. Ok, ¿hay vacuna para esto? O sea, estábamos hablando, Paola mencionaba la tosferina y todos estos casos de respiración, la influenza. ¿Otro tipo de vacunas que nos ayude a prevenir o algo? Sí, hay varias estrategias de prevención. Ajá. Tenemos vacunas como las que mencionaste para tosferina, vacunas para influenza,
Y adicionalmente otras estrategias especiales de prevención que se emplean para otros virus y también bacterias. Uf, Dios mío, Yo creo que el lo más ambiente- importante que nos dejó la pandemia y se nos ha olvidado, ¿no, doctor? El tema del lavado de manos, del uso de tapabocas, o sea, creo que la gente se siente enferma y quiero preguntarle eso, doctor. ¿Es más contagioso un virus cuando supuestamente ya la persona está mejorándose? Es lo que yo pienso. O sea, cuando alguien me dice, ay, me va a dar gripa, yo digo, está perfecto, que te dé porque ya el virus lo tienes tú. Cuando me dicen, no, estoy saliendo de gripa, ya me puedes saludar, digo, no, tú estás saliendo. Ahí es cuando busca un cuerpo nuevo para llegar el virus. Es peor para mí, no sé. En general, cuando uno está enfermo de una infección viral, el periodo que está más sintomático es más contagioso. Pero en algunos virus también uno puede comenzar a ser contagioso antes de comenzar síntomas Ah, o ¿también? inclusive ¿A toda hora? cuando ya está en recuperación. Por eso siempre es bueno utilizar estrategias de prevención, lavado de manos, aislamiento respiratorio cuando está uno enfermo. Ahora, ahí ¿en qué venía- momento hay que prender las alarmas? Porque yo he escuchado que es normal que también nos dé gripa, porque finalmente se está limpiando el cuerpo. Pero ¿en qué momento podemos decir esto ya está pasando un poco más de la raya? Bueno, es una observación muy acertada. Siempre es importante tener presente cuando no es normal una gripa. Entonces, cuando los síntomas de un resfriado no son los normales, hay que consultar al médico para que lo revise y lo atiendan. Lo que no es habitual, que usted vea que hay algo, síntomas que no son los normales, es recomendable consultar al profesional. Doctor, hablemos de territorios. No sé si en algunas regiones del país da más gripa que otra o no. No, Eso es normal. Sí, en todo el país se comporta las infecciones El ambiente. respiratorias. Puede que cambie el momento del que llamamos pico respiratorio y se desplace o más cerca a mitad de año o más al principio del año, pero en todo el país se presentan infecciones respiratorias. En todo el país. Entonces, cuál? como dicen, vamos a la costa y allá me lo Ya se me- Doctor, ¿cuáles son esos síntomas alarmantes para que una persona, digamos, pues esté como también dispuesta en la casa para decir esto ya se está pasando nuevamente como a otro territorio? Claro, porque es normal que nos dé una gripa, pero la gripa se puede, digamos que ir un poco más allá con dolor de cabeza, con fiebre, ¿con qué otros síntomas? Bueno, es importante considerar cuando los síntomas son persistentes, como por ejemplo sensación de dificultad para respirar, fiebre alta y persistente, los niños que no comen adecuadamente, que tienen y se observan signos de dificultad respiratoria. Eso es una alarma para consultar al servicio de atención en salud. Bueno, muchísimas gracias. Doctor, yo creo que es importante también el mensaje. Sin duda, recientemente tuvimos esta triste noticia de la muerte de un niño por tosferina. Y el cuidado a los menores, recordarlo, porque es tan importante, sobre todo cuando de enfermedades respiratorias se habla. Bueno, sí, la tosferina es una enfermedad que es producida por una bacteria y es prevenible con vacunación. En el último año, los casos que se presentaron en las Américas y en Colombia se incrementaron de manera dramática el año pasado. Por eso el Ministerio de Salud organizó una serie de medidas para optimizar la prevención de esta enfermedad. Entonces es importante la vacunación en los niños, la asistencia a servicios de salud y el aislamiento cuando hay personas enfermas de niños muy pequeños. No, y gracias por esas recomendaciones, que a veces la emoción de conocer al recién nacido le gana a muchos adultos. Y Pues, cometen tantos errores. sí, Dios mío, esto es, mejor dicho, un tema para largo, para rato. Gracias, Muchas doctor, por gracias. acompañarnos. Luis Farias, gerente médico de Colombia Sano. Muy amable. A ustedes muchas gracias, un feliz día. Y la vacuna, ahí, a la vuelta de la esquina, pendientes entonces de vacunar también a los niños. Tenemos una pausita porque vienen las noticias con Michael Buitrago. ¿Qué pasa en Michael, Colombia, el buenas mundo? tardes. Mike, feliz inicio de semana. ¿Qué tal este lunes?